Vamos a compartir la palabra del Señor con ustedes. La palabra del Señor se encuentra hoy día en el libro de Hebreos. Estamos estudiando el libro de Hebreos, especialmente estamos centrados en el capítulo 10, que ya fue predicado a partir del domingo anterior hasta el 25, hasta el versículo 25. Yo voy a tomar en esta mañana para compartir con ustedes desde el 25 para retomar la idea un poco hasta el versículo 31 de sus Biblias. La voy a leer en la versión NBI y ahí vamos a tener la exhortación de la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera: no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón, dice, ahora que vemos que aquel día se acerca. Si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto con la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Versículo 30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31. Terrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Terrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Esa es la palabra del Señor para nuestra meditación en esta mañana. Una palabra que viene relacionada con lo que ya ha iniciado en el capítulo 10, que tiene que ver con esta idea de que la ley es la sombra de lo venidero, que no era lo que se había cerrado, sino que era la sombra de lo venidero. Si usted recuerda el capítulo 10, versículo 1, lo quiero leer para poder conectar lo que vamos a hacer. Dice: la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar, año tras año, hacer perfectos a los que adoran. O sea que en el fondo el capítulo 10 va a trabajar el sacrificio de Cristo, que se ofrece una vez y para siempre, y este sacrificio, que es una vez y para siempre, va a cubrir en todos los tiempos, porque aquí hay un verbo que luego ya lo voy a mencionar, un adverbio que luego ya lo voy a mencionar, que menciona y ratifica lo que significa que el sacrificio es eficaz una vez y para siempre. Por lo tanto, es interesante como parte este relato, o la segunda parte del relato del capítulo 10, a partir del versículo 25, porque introduce un poco la razón por la cual los mismos creyentes de esta comunidad a la cual se escribe deben prestar atención a una exhortación que se está dando. Esta es una exhortación. Acá se está animando a los hermanos constantemente a no caer en la tentación de abandonar la fe en Cristo. Porque abandonar la fe en Cristo tiene consecuencias. El título que yo de alguna manera le tengo al sermón es: vivir continuamente en el conocimiento de la verdad. Porque fíjese que es muy interesante lo que va a decir el autor respecto a la verdad. Hay formas de caminar en el Evangelio. Yo he estado haciendo un curso que se llama Corrientes Teológicas Contemporáneas, donde uno se va dando cuenta
que pareciera que hay cosas que son el Evangelio porque están cubiertas de magia, de espiritualidad, pero sí, no siempre reflejan la verdad del Evangelio. Por lo tanto, tienen que ser observadas adecuadamente. Por lo tanto, acá el autor justamente va a hablar que en esta exhortación los creyentes deben tener cuidado y deben recuperar cosas que son importantes para ellos. Las consecuencias de caminar, no por fe, sino por la carne en este aspecto de la incredulidad, es una forma de vida muy seria, que puede llevarlos a alejarse a tal punto de Dios, evidentemente como esta comunidad a la cual se escribe, que lleguen a ser del culto verdadero a Dios, algo que no sea el culto a Dios, que esté totalmente desviado del camino de la verdad. Dejar de reunirse, por ejemplo, en el versículo 25 que mencionábamos, dejar de reunirse a la luz de todo lo que el escritor ha dicho anteriormente, ¿cierto? En el capítulo 10, es volver a experimentar o volver a las formas externas del judaísmo. Sería un pecado voluntario. Esto es interesante que no lo perdamos de vista. Volver a realizar cualquier otro sacrificio o cualquier otra forma de rituales o culto que no tenga que ver con el culto verdadero a Dios, o sea, alejarnos del culto a Dios para volver y retroceder a un judaísmo que nos encierra en fiestas, en normas, en reglas, en leyes que finalmente terminan por agobiar al ser humano, es justamente un pecado voluntario. Y va a ser la distinción entre el pecado voluntario y el pecado involuntario. Nosotros pecamos a veces involuntariamente sin darnos cuenta, pero a veces también pecamos voluntariamente, conscientes de que lo que estamos haciendo es incorrecto. Bueno, el autor de Hebreos va a explicar que volver a una forma a una forma religiosa que no representa la verdad de Jesucristo o la verdad del Evangelio es pecar voluntariamente, es hacer algo consciente de que no es la máxima revelación o no es la verdad de Dios. Por lo tanto, eso es interesante. A mí me llama la atención, y el pastor Jaime lo predicó ya anteriormente, pero como introducción solo quisiera mencionarlo. Fíjese cómo aparecen verbos interesantes en el versículo 22, 23. Acerquémonos, mantengámonos, versículo 23, preocupémonos. Fíjese que en el fondo los consejos de este capítulo 10 están centrados a hermanos para que no pierdan el rumbo y tomen un camino equivocado. Por ejemplo, acercarse a Dios con un corazón sincero es el camino de aquel que vive en la verdad. Mantenerse firme en este evangelio es el camino de aquel que vive en la verdad. Y interesantemente, la comunidad también es importante. Dice, preocupémonos los unos de los otros a fin de estimular el amor y las buenas obras. O sea, hay un camino que considera el escritor que es vivir en la verdad de Dios, que tiene que ver con mi consagración con Dios y mi consagración con mi prójimo. No se puede vivir una consagración solo con Dios. Se tiene que vivir también esa consagración con nuestro prójimo o con aquel que está a nuestro lado. Por eso existe el pecado voluntario, el que es consciente. Esta comunidad que se refleja acá en el versículo 26, si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, esa palabra obstinadamente la dice la NBI, también se traduce como soberbia. Si pecamos con soberbia, conociendo la verdad de Dios, decidimos volver a un judaísmo o a rituales que nos tienen esclavizado, al cual no solamente nos tiene ahí esclavizados, sino que pisotean la obra de Cristo porque hace que esa obra no tenga valor. No tenga valor. ¿Por qué? Porque vuelvo a un sacrificio o a un ritual que según el capítulo 10, versículo 1,
ha sido la sombra por tiempo hasta que Cristo llegó. Entonces ahí tendríamos que trazar una línea de tiempo. Desde la ley levítica, ¿cierto?, del Pentateuco, hasta Cristo, todo eso ha sido una sombra. Y eso como sombra, al momento en que Cristo se encarnó, eso acabó. Por lo tanto, con Cristo se produce un nuevo proceso de creación. Cristo nos ha hecho nueva criatura para que podamos caminar y podamos caminar en la verdad, en el conocimiento de la verdad. Y caminar en el conocimiento de la verdad es acercarnos sin temor a Cristo, porque Él nos ha dado la entrada libre a su presencia. Mantenernos en la verdad también nos tiene que llevar a nosotros a mantenernos firmes en la palabra de Dios, en la roca que es Cristo. ¿Por qué? Porque a nuestro lado, hermanos queridos, a nuestro alrededor, se levantarán muchos que dirán, aquí está el Cristo. Se levantarán muchas corrientes teológicas contemporáneas que dirán, esta es la verdad, y nos alejarán del camino o de la verdad del Evangelio. Y esto es importante. Hay una conexión con los verbos, acerquémonos, mantengámonos, preocupémonos, no dejemos de congregarnos, tiene que ver justamente con esta idea. Un grupo de creyentes en esta comunidad, por supuesto a la cual está escribiendo, está justamente dejándose de congregar en el culto a Dios porque está ya participando de rituales que lo alejan de este culto. Entonces se instalan dos cosas que son importantes destacar y que son parte de este siglo también. El egocentrismo y también, por supuesto, el egoísmo. Cuando yo dejo de congregarme o cuando yo dejo de estar con mi hermano, no ayudo a la comunidad de fe a que podamos crecer juntos. Nadie puede crecer individualmente. Se necesita el uno al otro. Nos necesitamos el uno al otro. Por eso es importante partir diciendo que vivir continuamente en el conocimiento de la verdad nos tiene que ayudar a discernir cómo debemos comportarnos en este caminar cristiano. Y es por eso que el versículo 26 dice, si después de recibir este conocimiento de la verdad, una vez que hemos conocido la verdad, hemos decidido buscar otro camino que no sea esa verdad, estamos pecando voluntariamente. Hemos decidido algo que voluntariamente estamos siguiendo. Por lo tanto, somos conscientes de que eso otro que está allá, volver como se está volviendo hoy día el judaísmo, impresionantemente. Hay iglesias que están recuperando incluso algunas vestimentas judías para volver a hacer altares, incluso ofrendas, celebrando días. Pero el autor de Hebreo está en contra de esta práctica constantemente y lo ha dicho en todo el libro, hasta el capítulo 10 lo ha dicho. La diferencia, hermanos queridos, entre un creyente que peca de manera soberbia, ¿cierto?, y voluntaria, ¿cierto?, es aquel que ha decidido dejar y abandonar a Cristo y la verdad del Evangelio, la verdad de su revelación, y ha decidido seguir un camino distinto. Por eso no es menor, y permítanme decirlo de esta manera, no es menor que cuando alguien se cambia de iglesia simplemente porque encuentra en otro lugar que la fiesta está muy buena en el otro lugar y que en el otro lugar hay más milagros y que en el otro lugar se tiene que volver al libro de los Hechos, que en el otro lugar prácticamente el pastor pasa a ser casi el Mesías, no es menor porque uno abandona la verdad del Evangelio y no sigue a Cristo, sigue a movimientos, sigue a personas, sigue una corriente que no representa la obra de Cristo. Y esto hay que decirlo con toda la fuerza. Mire lo que me impresiona a mí del versículo 20. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente o soberbiamente, o sea, sabiendo que Dios nos ha entregado una verdad revelada, que es Cristo, la máxima revelación, el gran sumo sacerdote, yo prefiero volver a lo antiguo, a esas cosas que parece que nos atrapan y nos envuelven. Entonces yo estoy pecando deliberadamente, voluntariamente, soberbiamente, y por lo tanto eso tendrá consecuencias en mi alejamiento. Entonces acá hay algo que es interesante. Regresar, hermanos queridos,
a los rituales judaizantes establecidos en la ley es un pecado voluntario. Esto es lo que está diciendo. Y para la cual es interesante, cuando se regresa atrás, cuando uno abandona, y a esto se le llama apostasía, literalmente apostasía, cuando uno regresa a la apostasía, se hace apóstata, ¿cierto? Inmediatamente el autor de Hebreos está diciendo, para tal pecado no hay sacrificio que pueda salvarlo. O sea, es interesante esto. Si ustedes quieren volver atrás, tengan conciencia, está exhortándolos, sean conscientes de esto. Volviendo atrás, ninguno de esos sacrificios que se hace una vez al año por todos los pecados de un año y donde entra uno solo para entregarlo y ese uno solo ya fue una sombra de lo que Cristo iba a hacer después, eso no hay ningún sacrificio que lo pueda solucionar y que lo pueda realmente redimir. Y eso es muy interesante. Para mí, y vuelvo a recuperar, por favor, permítanme solamente volver atrás, el versículo clave que sostiene todo lo demás en este capítulo 10 es el versículo 10 del capítulo 10, que dice, y en virtud de esa voluntad somos, dice, santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo ofrecido una vez y para siempre. Y eso tiene que resonar fuerte al momento de leer esto que dice el versículo 26, que es el conocimiento de la verdad. Porque la razón, esta razón de volver a los rituales que están estos rituales judaizantes, rituales que de alguna manera nos alejan de esta verdad y de alguna manera cubren o tapan la obra de Cristo, es un pecado que finalmente se convierte en una apostasía. Y fíjense, la palabra que usa ahí, une para siempre, es un adverbio que tiene que ver con un adverbio de tiempo. Es una vez por toda la vida y por todo el tiempo hasta la eternidad. Por eso no es menor si conocemos la verdad y aún conociendo la verdad nos mantenemos pecando obstinadamente o soberbiamente para volver a esas cosas que parecieran ser más atractivas. Para ese tipo de problema no hay sacrificio que pueda salvar al ser humano o al creyente, en este caso a la iglesia a la cual se escribe el escritor. Hermanos queridos, este versículo 10 va a marcar un poco todo lo que viene en cuanto a la conducta. Vivir continuamente en el conocimiento de la verdad significa evaluar realmente cómo nos vamos comportando en nuestra vida cristiana. Si trazamos, como dije, esa línea desde el Sinaí hasta acá, hasta Cristo, tenemos que reconocer que las ofrendas del pasado se han quedado en el pasado. La ofrenda que fue instalada para nosotros es la ofrenda de Cristo. Ese sacrificio antiguo, ya sin ningún valor para esta comunidad, debe quedar atrás. Hay que volver a recuperar la valoración, porque al no valorar el sacrificio de Cristo, miren lo que pasa. Nosotros vivimos siendo culpables de cosas, de pecados y todo lo demás. Antiguamente, quizás hoy día no es tanto, pero antiguamente existía una fe y una creencia que si yo maltrataba mi cuerpo con un látigo, de esa manera yo podía redimir mis pecados, ¿cierto? Nos castigábamos, nos castigábamos, nos castigábamos. Esa forma que algunos la relacionan solamente con el mundo católico, también existe en el mundo evangélico. También nos castigamos. A veces, haciendo eso, pisoteamos la obra de Cristo porque le quitamos valor. Y ahí hay un tema súper importante. Lo que pasa con este tema de alejarse de la verdad. Pecar deliberadamente es caer en las manos de un Dios vivo. Y cuando uno cae en las manos de un Dios vivo, no cae por cualquier cosa, cae justamente porque deja de valorar la obra de Cristo. Y acá el autor, como está exhortando esto, dice claramente que al caer en este tipo de regreso a lo antiguo y de dejar de valorar esa obra de Cristo, se va a enfrentar
a algo que por supuesto es horrendo. Versículo 27, sino solamente a la horrenda expectación del juicio, fuego furioso que consumirá a los enemigos de Dios. Yo me hice la pregunta mientras estudiaba este sermón, ¿quiénes son los enemigos de Dios? Porque es interesante, un enemigo de Dios es aquel que se convierte en un apóstata, que renuncia a la verdad, esa verdad que se menciona en el versículo 26, para caminar en lo que no es la verdad del Evangelio, para caminar en una religiosidad que hemos creado con confesiones, con doctrinas, con legalismo, con fundamentalismo y con una serie de otras prácticas más que nos alejan no solo de la verdad del Evangelio, sino que dejan de reconocer a Cristo como nuestra máxima revelación y colocamos por encima de Cristo cualquier otro fundamento que no sea Cristo. Y esto es muy importante tenerlo claro. Fíjese que la palabra horrendo o terrible, como lo traducen algunas otras versiones, aparece 3 veces en el Nuevo Testamento, y saben, las 3 veces que aparece solo en el libro de Hebreos, porque el libro de Hebreos constantemente le está diciendo a sus hermanos, no vuelvan a cometer el error de judaizarse. Si Cristo a ustedes lo ha llevado a la verdad, ¿por qué quieren volver atrás? Manténganse firmes en esta base, en la roca que es Cristo. Me acuerdo de las palabras de Marco y de Mateo, que dice que el Señor considerará a un hombre prudente, aquel que construye su casa sobre la roca, y a un imprudente, aquel que construye su casa sobre la arena. ¿Por qué? Porque al imprudente, cuando vengan los problemas, las dificultades, las tempestades, lo primero que se va a derribar es su casa. Pero aquellos que mantienen su fe y su esperanza en la roca se mantendrán firmes. Mantenerse firme es caminar justamente de la manera que Dios quiere que caminemos en esa verdad. Pararse en la arena es una manera de estar en un lugar inestable, donde no tenemos seguridad. Es interesante, muchos cristianos, aún en todas nuestras iglesias de manera transversal, siendo conocedores de la verdad, todavía siguen sujetos a creencias del pasado porque tienen miedo y todavía no se convencen, no tienen la convicción de que la obra de Cristo es suficiente. Parece que tenemos que a veces ser como Abraham, como Sara, que recibiendo la promesa de que Dios iba a dar una generación, ¿cierto? Y iba a aumentar su descendencia, no pudieron esperar y quisieron ayudarle, adelantaron todo un proceso. ¿Por qué? Porque a veces la paciencia nos gana. A veces nosotros, hermanos, teniendo la verdad de Cristo, parece que le tenemos que agregar a esta fe cosas para que Dios se convenza que tiene que amarnos más. Es evidentemente que esto llevará, por supuesto, a desviarnos de una verdad, porque el sacrificio de Cristo es suficiente. Es horrendo caer en la expectación del juicio venidero. Suenan fuertes estas palabras del escritor, pero quien se aleja en una apostasía de la verdad para seguir ciertas cosas que no tienen que ver con la verdad, se convierte en un enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene como prioridad la máxima revelación del Señor. Por eso el Antiguo Testamento aparece como un ejemplo. En el versículo 28, el autor siempre está recordando el Antiguo Testamento y dice que si en la ley de Moisés había personas que, conociendo a Dios, después adoraban a sus ídolos o volvían a hacer cultos paganos y teniendo 2 testigos, porque tampoco morían por morir así como algo que no era planificado, sino que tenían que tener testigos, 2 testigos, dice, morían por causa de esa apostasía. El autor se pregunta, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Al Espíritu de la gracia. O sea, mire, lo que va a hacer el autor en el fondo está usando constantemente en este capítulo 10 la técnica del contraste, ¿ya?
el contraste entre la sombra del Antiguo Testamento, de la ley, y la obra de Cristo. Y nuevamente aquí coloca el contraste entre la ley mosaica, que, cierto, aquel que pecaba o se apartaba o era un apóstata de creyendo en Dios hacía lo contrario, por supuesto, moría bajo la, cierto, la investigación y la presencia de dos testigos. Entonces el autor va a decir, si eso pasaba en la sombra, en lo antiguo, ¿cuánto más dice ahora que nosotros estamos en la verdad? ¿Cuánto más si alguien conociendo pisotea al Hijo de Dios? Pisotear al Hijo de Dios es algo que no es menor, porque tiene que ver justamente con dejar de entender la importancia del sacrificio de Cristo. Pisotear tiene que ver justamente con esta idea de que no valoramos lo que Cristo hizo. Pareciera que no es suficiente lo que Jesús hizo en la cruz. No solamente pisoteamos al Hijo de Dios cuando nos olvidamos que ese sacrificio fue eficaz uno para siempre, sino que también dice que hemos profanado la sangre del pacto. ¿Se acuerdan de la cena del Señor, cierto? Esta es mi sangre, esta es la sangre del nuevo pacto. Pero todavía hay personas que pareciera que la sangre del nuevo pacto no es suficiente. Pareciera que eso es algo que no es suficiente y tenemos que agregarle más al nuevo pacto. Hermanos, acá hay algo que tenemos que ser conscientes de, algo que está presente acá. Uno que es apóstata es aquel que pisotea al Hijo de Dios, porque no valora su sacrificio. Uno que es apóstata es aquel que no valora la sangre del nuevo pacto, que fue una y para siempre. Uno que no valora, un apóstata que no valora el sacrificio, es aquel que pisotea el espíritu de la gracia, ese espíritu del Señor que está con nosotros hasta el día de hoy. Y fíjense que ese es uno de los pecados que, según las mismas palabras de Jesucristo, es un pecado que no tiene perdón. El ofensor solo será ejecutado en el Antiguo Testamento con testigo, pero acá se nos llama a pensar. Y a mí me gusta cómo se plantea el autor, porque él se incluye en esto. Él dice que él es parte también de esta iglesia, por lo tanto también él piensa que también tiene que estar constantemente revisándose cómo está caminando en la verdad. Dios había entregado instrucciones a los israelitas para que ellos vivieran de una manera. No vivieron de una manera. No fueron capaces de caminar con Dios como Dios lo había permitido. Siempre se rebelaron. Fueron soberbios, desde el caminar en el desierto hasta que fueron liberados. Fueron soberbios, levantaron altares. Hoy día hay una frase que se usa mucho en el mundo neopentecostal o neocarismático. Levantemos altares de hogar, altares de acá y altares de allá. Como que si tuviéramos que construir un altar del Antiguo Testamento. Hermanos queridos, cuidado. Hay un altar que fue entregado ya, el Cordero inmolado. Ese altar se culminó, los altares de Jesucristo en adelante, porque nos permitió la entrada libre a su presencia. La advertencia en no caer en el error de Israel, no caer en el error de volver a cometer los mismos pecados que Israel. Por lo tanto, acá este escritor va a contrastar estas cosas. Dice, confronta los tiempos antiguos, confronta los tiempos con los tiempos presentes de aquel momento, ¿cierto? Los confronta con el nuevo pacto, lo confronta con el sumo sacerdote, el máximo sumo sacerdote, lo confronta con la máxima revelación y el castigo para aquellos que tienen que vivir en el Antiguo Testamento bajo la ley. Era un castigo físico, por supuesto, y tenían que morir. En cambio, este castigo, cuando se pisotea a la obra de Cristo y se pisotea lo que Cristo ha hecho, es un castigo espiritual, es una muerte espiritual, que no se puede dejar pasar, que tampoco se puede ignorar. Entonces, el lector lo que está haciendo es, o en este caso el escritor, que los hermanos reflexionen acerca de esto. El pecador que se rebela contra Dios en los tiempos nuevos, en el nuevo pacto, y rechaza la obra de Cristo,
rechaza la obra del Espíritu Santo, rechaza el pacto nuevo, es un pecador voluntario, o sea, que peca soberbiamente para volver a cosas que no son la verdad de la revelación. Entonces, ahí donde se produce un llamado potente de este escritor. El llamado potente está justamente en el versículo 30, porque conocemos al que dijo, y acá vuelve a recordar el cántico de Moisés, a Isaías, el Salmo, porque está citando constantemente en el Antiguo Testamento. Algunos dicen que su texto base en la Septuaginta, por lo tanto, él dice, mía es la venganza, yo le daré el pago. Y otra vez dice el Señor, versículo 30, el Señor juzgará a su pueblo. Y termina con el versículo 31, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y evidentemente, recordando el Antiguo Testamento, lo que hace es colocar a esta comunidad en el lugar que deben estar. Nunca olvidar que el Dios que servimos es un Dios de amor, pero también es un Dios que es fuego consumidor. Y eso no tenemos que perderlo de vista. Si bien el pacto y la gracia nos permiten entrar y que arrepentirnos para que Dios nos perdone, evidentemente hay una cosa que no va a perdonar, que es la apostasía. Es renunciar a la verdad para vivir en el lugar equivocado. Sean rituales judaizantes, sean movimientos que, lejos de vivir en la verdad del Evangelio, solo buscan otras cosas para la vida de la comunidad, como por ejemplo el abuso psicológico, el abuso económico, el abuso verbal, la manipulación, no vivir en la palabra, la violencia frente a la mujer, la violencia frente al varón, etcétera, etcétera. Es probable que volvamos a caminar en una apostasía que nos aleja del Señor. Por eso la cita de Moisés tiene sentido, o la cita del cántico de Moisés tiene sentido. En el fondo, el llamado es, si hemos recibido, versículo 16, si hemos recibido el conocimiento de la verdad, ahora tenemos que entender que no podemos pecar voluntariamente. No tenemos que alejarnos de esta verdad, pero también al vivir en esa verdad tenemos que saber quién es nuestro Dios. ¿Sabe por qué a veces nosotros nos dejamos, digamos, alcanzar, o caemos en la tentación, ¿cierto? De a veces ciertos movimientos porque no conocemos a Dios en la palabra que está escrita, porque no lo hemos estudiado. Siempre hemos dicho, nunca conoceremos todo de Dios, porque a Dios no se le puede meter en un microscopio, lo hemos dicho muchas veces a través de la predicación de Hebreo. Pero solo quiero decir esto, el escritor, y en estos tiempos también tenemos que recordar, hermanos, que no podemos perder de vista con qué Dios estamos tratando. Este Dios es un Dios celoso, al cual también adoramos, y debemos reconocer que este Dios, que es un Dios que va a hacer juicio, por supuesto, y va a castigar a aquellos que han sido apóstatas, también recompensará a aquellos que serán fieles. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Entonces, la intención de enfatizar esto del juicio es la intención de decir, si alguien se aleja y comete apostasía, para él no hay ningún sacrificio que pueda solucionar su problema, porque Cristo ya lo cumplió todo. Si ese hombre vuelve en sí y se arrepiente, y la gracia de Cristo lo vuelve a recuperar esa gracia de Cristo, evidentemente que recibirá el perdón. Pero si se mantiene en esa conducta, y hermanos queridos, perdón que quizás se me vaya a mi mente, pero no puedo dejar de pensar cuando uno escucha predicadores en distintas formas, cuando ya no es la palabra de Dios la que se predica, sino el yo-yo que existe en los predicadores. Casi ellos son el Mesías, casi ellos solo tienen el poder. Y a veces eso también se convierte en una apostasía. Creerse que tienen el poder por sobre todos los creyentes es un pecado. Y un pecado voluntario. No es que sea ignorado. Son personas que son intelectualmente capaces de discernir.
pero hoy día también existe una tendencia y un llamado a una forma de evangelio que no corresponde, que no es así. Por lo tanto, no olvidemos que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y eso tenemos que recordarlo en todo tiempo. Permítanme concluir con algunas cositas finales que son importantes. Las predicaciones que debemos tener generalmente nosotros son predicaciones que nos llevan a predicar las buenas nuevas de salvación. Eso no hay que dejar de hacerlo. El llamado al arrepentimiento, la certeza del perdón, la reconciliación con Dios, la reconciliación del hombre con su Dios, el pacto nuevo, la obra de Cristo. Nunca dejemos de hacer eso. Eso es parte de nuestra vida. Eso es parte de vivir en la verdad. Pero también debemos ser conscientes que debemos, en esta vida comunitaria que el libro de Hebreos nos llama a hacer, si hemos recibido este sacrificio una vez y para siempre, acerquémonos a Dios confiadamente, mantengámonos firmes, pero también estimulémonos en amor los unos a los otros, en obras, no dejemos de congregarnos, no nos apartemos para vivir rituales aparte, sino que también animemos a otros para que no se alejen de la verdad de Cristo, que no sean, digamos, atraídos por movimientos que a veces parecieran ser movimientos que tienen mucho poder y que reflejan que tienen la verdad. Hay predicadores, hermanos queridos, no quiero dar los nombres porque eso lo veo en mi curso de corrientes teológicas contemporáneas, pero hay predicadores que creen que tienen la verdad absoluta, que pareciera que son Dios y que creen cerrar cosas al punto de que la gente vive con miedo. No vivamos con miedo, porque Cristo nos ha hecho libres, y gloria a Dios por eso. No vivamos con miedo, porque tenemos un sumo sacerdote superior, una máxima revelación que es Cristo. Pero si pecamos involuntariamente, tenemos abogado para con el Padre. Pero si conscientemente, aún conociendo la verdad, vamos hacia lo que no es la verdad, caeremos en las manos de un Dios vivo. Y horrenda cosa es, dice, caer en las manos de un Dios vivo. El tema recurrente que tenemos que no olvidar de esta advertencia, y por eso estoy concluyendo con esto, es que este consejo del autor se repite en el capítulo 3, versículo 12, capítulo 4, versículo 1 y capítulo 4, versículo 11. Son consejos. Mirad, hermanos, que ninguno de vosotros tenga un corazón pecador, y que se aparte del Dios vivo. Cuidado, manténganse vigilantes. Capítulo 4, versículo 1, del mismo libro. Por lo tanto, dado que la promesa de entrar a su reposo, el reposo de Dios, por supuesto, todavía permanece, dice, tengamos cuidado de que ninguno de vosotros resulte no haberlo alcanzado. O sea, preocupémonos de eso. Capítulo 4, versículo 11. Hagamos, por lo tanto, todo esfuerzo para entrar en ese reposo, para que nadie caiga siguiendo su ejemplo de desobediencia. O sea, cualquier cosa que nos lleve a la desobediencia y a la apostasía, por supuesto que para eso no hay un sacrificio, porque la apostasía tendrá también su castigo. En Hebreo, entonces, leemos que cada creyente tiene una responsabilidad de vivir una vida en esta verdad que él está estableciendo. El ejemplo de la desobediencia de esta comunidad como de Israel deben ser el ejemplo que nos deben a nosotros ayudar en este tiempo para poder caminar de manera firme en el Señor. Podemos llamar a esto una responsabilidad corporativa, individual. Podemos llamar a esto también una consagración comunitaria, porque también nos importa nuestro hermano. Por lo tanto, hay tres cosas finales que son importantes tener claro. Existen movimientos que abandonan la verdad haciendo cosas distintas a la verdad revelada. Y hay que discernir cuáles son. Hoy hay un regreso al judaísmo que va creciendo, pisoteando la obra de Cristo y el pacto que Cristo ha hecho. La instrucción y la prevención es el llamado de todo creyente en estos tiempos. Instruirnos y prevenir.
No solo instruirnos para nosotros, para crecer. Instruirnos y prevenir es la tarea también. No predicar solamente, sino prevenir. ¿Prevenir a quién? A los que están en ignorancia, a los que quieren volver a las prácticas antiguas, a los que quieren volver a las prácticas estéticas y no éticas, aquellos que quieren volver a doctrinas humanas que de alguna manera nos desvían de la verdad del Evangelio. Jesús, repitámoslo con fuerza para terminar, Jesús es nuestra máxima revelación y nuestro sacrificio perfecto, uno y en todos los tiempos será perfecto para sentirnos nosotros que tenemos un abogado que intercede por nuestros pecados. Pero si vamos a la apostasía, por supuesto que para ese tipo de pecado no hay sacrificio alguno que pueda redimir. Les quiero invitar a orar al Señor por esta palabra. Es desafiante, ¿no? Es desafiante, pero es una palabra también que nos interpela. ¿Cómo podemos vivir y caminar en esta verdad? Es un desafío mantenernos firmes en esta verdad. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias por esta palabra que surge de este texto que estamos estudiando, tan maravilloso, tan importante, tan profundo, de tanta riqueza, de no cometer los errores del pasado, de tener en cuenta que si en la ley habían personas que morían por abandonar a Dios con su paganismo o su apostasía, ¿cuánto más que nosotros viviendo en la verdad, pisoteando la obra de Cristo y el pacto, la sangre del pacto, no tendremos consecuencias? Es un consejo, nos está advirtiendo, no lleguemos a este punto. Es una advertencia llena, acompañada de amor, para que nosotros podamos caminar adecuadamente. Por eso, amado Señor, entendiendo que tú eres un Dios grande y maravilloso, grande en misericordia, también entendemos que tú eres un Dios poderoso, pero que también, Señor, tendrás el justo castigo para aquellos que practican la apostasía, así como también tendrás el regalo de la vida eterna para aquellos que han sido fieles en lo poco y que han valorado la cruz de Cristo. No podemos nosotros vivir castigándonos de aquellas cosas que seguramente nos hacen culpables. Nosotros tenemos que volver a recuperar que Jesucristo fue un sacrificio eficaz, uno y para siempre. Y a partir de ahí, vivir firmes y confiadamente en la roca que es Cristo Jesús. Gracias por tu palabra y ayúdanos a caminar constantemente en la verdad de tu revelación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.